La reina del sur, Mateo 12:42 y Lucas 11:31. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Son los símbolos impetrados en estos documentos que se conocen como Biblia, que hoy ya ante la inteligencia del hombre del sur adquieren una nueva dimensión en cuanto a la interpretación de estos símbolos o de estas imágenes para poder llegar al verdadero mensaje que contienen estos símbolos. Es así que para esta interpretación y obtener el verdadero mensaje hay una condición, por no decirlo de otra manera. Se debe hacer bajo un contexto de guerra. Ese contexto de guerra, estos mismos libros, en el Apocalipsis 12:7, el último del Nuevo Testamento, manifiesta que hubo una gran batalla en el cielo, que en esa batalla aparece un personaje llamado Miguel, que sostuvo esa épica batalla, y que los ángeles caídos, como aparecen más adelante allí, fueron arrojados a la tierra. Y de allí, de anotar el tiempo de la narración, hubo una gran batalla en el cielo, ubicándolo en un pasado en el cual el hombre está involucrado, un pasado que tiene su aplicación en un futuro. Ese pasado que recobra vigencia de presente en ese mismo Apocalipsis 12:7, al manifestar que se encuentra en este lugar y que allí engaña al mundo entero, ubicándolo en el tiempo presente de esa guerra. Una guerra ante la cual el hombre terrestre ha estado de espaldas. Lo ha estado inicialmente por ignorancia y hoy lo está por complicidad, toda vez que anda enamorado de este mundo, que cree que le brinda la felicidad que él se merece. Pues bien, en este libro de Mateo 12:42 dice que la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Los intérpretes de Biblia, los falsos intérpretes de Biblia de las religiones, interpretan como la reina del sur, que la reina de Java, aquella que acompañó a Salomón en sus correrías amorosas. Y en general estos intérpretes de la Biblia, o exégetas como se les conoce, piensan que en estos libros hay una entidad creadora que se place narrando historia, ¿no? Como la vendían por allá en la época del 60, del 70, historia sagrada. Y parece que eso le ha llegado al hombre como tal, ¿no? Como una entidad creadora que le fascina contar la historia para que nosotros sepamos qué pasó, y al oírla decimos simplemente amén, que así sea, sin entender ni pito lo que está diciendo en esa narración. En esta generación, ¿cuál generación? Esta que habita el planeta Tierra, la generación de los 120 años de muerte, la generación que nacen allí en el Génesis 6:3, aquella con la cual no contendería esta fuerza invasora y que le asignó tiempo de vida 120 años. Dice, y la condenarán porque ella vino de los fines de la tierra. Esa generación cuyo origen, siendo estelar, el hombre piensa que nació del polvo y barro del Edén. Es igual Génesis, como lo manifiesta allí en esa manipulación genética que ya se ha podido trabajar en otras entregas. Viene de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón es todo este mundo,
todo lo que se predica en él como un elemento emisor, pero a su vez cuenta con un elemento receptor dentro de esta tierra del hombre, un elemento receptor que hoy se conoce como el corazón. Pero dice allí también Mateo 12:42, y aquí más que Salomón en este lugar. Al manifestar lugar ya nos da una ubicación física de qué sabiduría se encuentra allí. Ya ese lugar la identificamos como el corazón humano. En otro evangelio, Lucas 11:31, da un complemento para poder entender ese mecanismo receptor, ese lugar que oye la sabiduría de Salomón. Lucas 11:31 complementa a esta de Mateo 12:42, y aquí más Salomón en este lugar. Y complementa así: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Se repite, la generación de los 120 años, y la condenarán, como promesa a este tiempo futuro de lo que va a ser ese hombre con esa sabiduría que mora dentro del corazón, como una impostura luciferina. Porque a la predicación de Jonás, y aquí viene el complemento, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién era Jonás? Hoy elevado a la categoría de santo por la religión y no comprendido su verdadero mensaje. Jonás es el predicador de esa fuerza oscura que cayó al planeta Tierra allí, que manifiesta Apocalipsis 12:7. Jonás es la prédica como símbolo del Dios de la muerte, del Jehová de los ejércitos. Escala la tensión tras la amenaza de Vladimir Putin de usar armamento nuclear. Ucrania ha vuelto a atacar territorio ruso con misiles británicos de largo alcance. Hay alarma en Europa. Y llega allí a Nínive a predicar. ¿Qué viene predicando Jonás como símbolo en ese tiempo de que se ubica la historia? Una prédica de muerte. Llegó allí a amenazarlos, y dice la historia que los hombres ante la prédica de Jonás se arrepintieron, pero igualmente cuenta que los hombres se aprestaron para la lucha, cuando dice que se vistieron de cilicio. Vestirse de cilicio es prepararse para la guerra. Se prepararon para la guerra para enfrentar a esa prédica de muerte. Nínive es el mundo actual, donde muy pocos hombres en este tiempo, ante la amenaza de muerte de este Dios tenebroso, con sus armas nucleares o los instrumentos de su ira, como manifiesta por allí en el Antiguo Testamento, se apresta a la destrucción del hombre. Pero en este tiempo los hombres se visten de guerra para enfrentar al Dios tenebroso. El origen etimológico de Nínive queda para este tiempo. Nínive viene del antiguo acadio, donde traduce Ninua o Nina, que presenta, según los estudiosos, dos probabilidades. O bien significa lugar del pez, que es aplicable también en otro espacio del elemento profético, o morada de la diosa, y allí el aplicable a este descifrado, la morada de la diosa que había en Nínive. Nínive se encontraba el templo de adoración a la diosa Nina, cuyo nombre o correspondencia en Mesopotamia era la diosa Ishtar. Ishtar era la diosa babilónica del amor, la guerra, la vida y la fertilidad. Asociada a la sexualidad y con muchos amantes, su amor podía ser fatal incluso para los dioses. Ishtar
da nombre a la cuarta puerta de entrada a Babilonia y se asocia a diosas como Inanna en Sumeria y Astarte en Canaán. Representa el arquetipo de la diosa madre y se la conoce como reina del cielo y señora de la tierra. Su leyenda se relaciona con Semíramis, quien se proclamó diosa tras la muerte de su esposo, decretando una fiesta anual de la fertilidad que luego se convirtió en la Navidad. Ishtar se asocia al planeta Venus y su símbolo es una estrella de 8 puntas. Su animal es el león y se la representa sin ropa, con las manos en el vientre o blandiendo un arco. Es así como allí en Nínive, en este templo se rendía adoración también a la conocida como Astarte. O sea, se hace el traslado del símbolo Istar, Nina, Istar, Astarte. La diosa, escuchen bien y hay que tenerlo presente, Astarte, la diosa del amor, de la guerra, la fertilidad y la sexualidad. Es aquí en Nínive, no obstante ser esta humanidad de este tiempo, Nínive es ese lugar, el corazón del hombre donde se hace adoración a la diosa Astarte o la diosa Istar o la diosa Nina. Ya con este descifrado se puede entender quién es el que mora en este lugar, donde no obstante presentarse adoración al amor, a la guerra, a la fertilidad y a la sexualidad, subyace otra fuerza. Siguiendo con la transliteración del símbolo ya al libro de Apocalipsis, aparece el equivalente de esta diosa. Se identifica allí como Jezabel. Jezabel aparece en la narración que hace el Apocalipsis 2:19 al hacer mención de esta mujer, Jezabel. Yendo al Antiguo Testamento, es esa reina fenicia, hijo del rey Itoboal de Tiro y la esposa del rey Acad de Israel. Se caracterizaba esta reina por rendir culto a Baal o el mismo Astarte, como se conocía en Israel. Baal, un dios que se identifica por el bien material, por la comodidad, por el lujo. Y dice allí en ese Apocalipsis 2:19 o revelación, que dice: yo conozco tus obras y amor, y tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, ubicando así una fuerza al servicio del hombre, pero que no obstante, como narra más adelante, no está al servicio en este presente de las obras del hombre, mas sí ubica en el futuro las obras postreras. Y ese presente lo ubica igualmente en Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué es la fornicación? En el sentido estricto de la palabra, es practicar una doctrina diferente a la sana doctrina. Se entiende así, que la sana doctrina para el hombre terrestre es la que subyace en el corazón del hombre. Es la doctrina que da vida a este cuerpo físico, pero nosotros, todos los hombres del planeta Tierra, hasta este tiempo hemos dedicado esa doctrina del corazón, o más bien esa doctrina del corazón se ha tornado en una falsa doctrina,
en una doctrina que nos hace incurrir en fornicación y que a través de esa ingesta de sacrificios, de cadáveres, que son las obras muertas que tenemos en este tiempo, está matando al hombre terrestre. Se entiende así que esa reina del sur es una promesa. No obstante, se hace la claridad en el sentido de que en esta guerra a la cual el hombre ha estado de espaldas, se han presentado símbolos a través del tiempo, a través de la historia y a través de la geografía que se preservan como símbolos vivos hoy para ser comprendidos por el hombre. Esta reina del sur, como símbolo, como un gran mega símbolo, lo ostenta en la América del Sur el mapa de un país que es Venezuela, un mapa con forma de mujer para hacer la relación de esa fuerza. Vamos a ubicarla, ¿por qué femenina?, en el corazón del Padre, que hoy se levanta para condenar esa sabiduría de Salomón. Si bien como símbolo también en estas tierras del sur, al norte del sur, lo que comprende Venezuela y Colombia, se da como símbolo la aparición de esa fuerza a través de un conocimiento del mensajero que encarnó y se formó dentro de estas dos tierras, la inteligencia de Colombia y la fuerza del corcel de Venezuela. Esa fuerza del corazón que nace a través del conocimiento en este plano, que una vez transitado, concluido este tiempo de encarnación, se vuelve cognoscimiento, dando esa fuerza a ese nuevo corazón. Un nuevo corazón, un corazón que en ese tiempo está incidido por la fuerza de Jezabel. Es la fuerza invertida de quien denuncia el mensajero Isaías en su capítulo 14, versículo 13. Libro de Isaías, en el capítulo 14, vemos cómo Satanás cayó del cielo. Este texto nos da una visión de lo que la Biblia dice sobre su rebelión. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Fuiste arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el monte de la congregación me sentaré en los extremos del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás llevado al Seol, al más profundo del abismo. Otro nombre comúnmente atribuido a Satanás es Lucifer, que literalmente significa portador de luz. Cuando manifiesta de ese lucero que sube al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, aquí, junto a ese vacío persistente llamado que por conciencia el hombre está designado a crear dentro de sí mismo. Allí al lado de ese nido de luz se encuentra esa fuerza luciferina que narra Isaías y que para el evento toma la figura de una mujer. Eso en símbolo de la inversión de la fuerza que reposa en el hombre como bárbelo. Es la fuerza bárbelo a través del ejercicio de gestar, que es la función natural de Barbelón Padre en su función creadora. Es esa fuerza de Jezabel que se levanta allí y sienta
su trono. Y dice Isaías que es en el monte del testimonio, se sienta a los lados del norte, entendiéndose hoy que se encuentra, repito, al lado de ese vacío preexistente donde da paso el nodo de luz. Igualmente, ya con el estudio de la fisiología del corazón, se entiende cómo allí ese nodo sinusal, ubicado en la aurícula derecha, en la cámara superior del corazón, o sea, en la parte norte o alta de la cámara derecha, se entiende así ese descifrado. Allí está sentado esa fuerza que hoy la ciencia identifica como nodo sinusal y que a través de su accionar, generando ese endurecimiento, a través que pasa el tiempo, va asesinando al hombre terrestre, toda vez que, no obstante, genera el impulso cardíaco o la energía que convierte en movimiento, también genera todo ese sufrimiento que tenemos en este mundo por las cosas materiales que necesita el hombre terrestre para sobrevivir en este espacio que hoy ya se identifica como el mismísimo infierno. Desde allí, desde esta parte norte, desde arriba, irradia hacia abajo del corazón para generar esa fuerza del músculo cardíaco, una fuerza que se despolariza en el nodo atrioventricular y que posteriormente se distribuye por todo el corazón, según dicen los científicos, por el haz de His y el ramal de Purkinje, que ya, como se vio en una entrega pasada, ya en entredicho por algunos hombres de ciencia, que no encuentran esas tales ramificaciones materiales, mas sí nos deja la enseñanza de una fuerza incipiente del Padre Creador que nos permite la vida, no obstante ser una vida manipulada por las tinieblas y puestas al servicio por ella, toda vez que al final de ese servicio la paga es la muerte. Es desde allí, desde este impulso cardíaco que, repito, no obstante nos permite los procesos de circulación y oxigenación de la célula, energéticamente, Astarte también envía, o Jezabel envía una información de amor, de guerra, de fertilidad y de sexualidad. Desde ese norte se genera esa miseria hacia abajo, hacia los discos inferiores. Unos discos inferiores que ya hoy se manejan como parte de la constitución del espíritu del hombre. Esos 7 centros conocidos por la metafísica y desvirtuados por la misma como chakras, que hoy se identifica por el hombre de la promesa como logosoles. 3 logosoles que están invadidos del corazón hacia abajo. No obstante que generarse en el corazón esa fuerza que alimenta hacia abajo, esa fuerza primigenia del Padre Creador, de mi Señor Anciano de Días, se encuentra allí, aunque nosotros no la sintamos en este momento por estos procesos de encarnación tan miserables que vivimos en este momento. Esa energía que se genera desde aquí del corazón la identifica el Evangelio de Juan en el capítulo 8, el versículo 23, al manifestar aquel pasaje donde que Jesús le manifestaba a la demoniera judaica de aquel tiempo: vosotros sois de abajo, vosotros sois de abajo. Vosotros se refiere al hombre terrestre,
yo soy de arriba, o sea, del corazón hacia arriba se encuentran los 3 discos logosoles, identificados allí en Apocalipsis como Sardis, como Filadelfia y como la Odisea. Vosotros sois de este mundo, del mundo de abajo. Yo no soy de este mundo. Esa fuerza que se genera en el corazón en este momento genera una energía hacia abajo, tal cual como simbólicamente lo identifica la configuración del corazón en el símbolo que manifestaba Galeno e Hipócrates en aquel tiempo al identificar al corazón como la pirámide. Podría decirse que como símbolo es una pirámide invertida con el... Las pirámides, símbolos universales de la antigua arquitectura, han perdurado a lo largo del tiempo. Sin embargo, existe un diseño que nunca se construyó: la pirámide invertida. Esta forma de construcción desafía las leyes de la gravedad, ya que se basa en una estructura que parece estar al revés. ¿Por qué los antiguos arquitectos nunca implementaron esta idea? Algunos creen que las pirámides invertidas representan un poder oculto que está relacionado con el inframundo o con dimensiones alternativas de la realidad. Más allá de su simbolismo, algunos investigadores han sugerido que las pirámides, incluida la versión invertida, podrían haber sido utilizadas como generadores de energía. La forma geométrica de la pirámide permite que las energías terrestres y cósmicas fluyan de una manera particular, creando un vórtice energético. Al invertirla, la dinámica cambia, pero se cree que esta inversión podría haber tenido un propósito energético aún más poderoso. Tal vez no eran simples construcciones, sino dispositivos para canalizar fuerzas que desconocemos. La pirámide invertida, por lo tanto, podría haber sido un símbolo de poder, de control. Con el vértice hacia abajo, que dentro del manejo del símbolo, la obrante de fuerzas sobre estas estructuras piramidales, se entiende que toda esta fuerza está concentrada allí, en ese punto, en ese ápice o en ese vértice, donde hoy se identifica como la confluencia de varias fuerzas, y esa confluencia de fuerzas hoy se identifica como un nodo. Para el efecto ya un nido de luz donde convergen toda una dinámica de pensamiento, de vida. Este mundo, el que tiene cada hombre dentro de su mente y dentro de su corazón, genera una energía luciferina que alimenta estos 3 discos memoria. Pero bien, ya con este contexto se puede entrar en materia realmente qué es la reina del sur. Para el efecto se debe tomar de el origen o la etimología de las palabras. ¿Qué significa sur? El sur es un vocablo que proviene de raíces germánicas que se identificaba como zumpas, nombre que se relacionaba con el sol o sunt en estas raíces germánicas, ya que en el hemisferio norte el sol está al mediodía en esa dirección, en el sur. Allí se encuentra en el cenit y se identifica en el hemisferio norte, en el sur. También esta raíz zumpas, de donde viene el sur, significa lado del sol o al lado del sol, haciendo la correlación con lo que manifiesta
en la caída de Lucifer, el mensajero Isaías se encuentra allí, pero esta fuerza, el sur, se encuentra al lado, ya en otro sentido, de donde cae Lucifer, ese nido de luz. Es la nueva luz que sale o se pone en lo alto al mediodía. Es cuando resplandece ese nido de luz, el gran sol central del hombre que rige y da vida a la gran ciudad hombre. Es ese sol que igualmente cifra en el mensaje a las 7 iglesias, refiriéndose a la iglesia de Tiatira. Hoy he entendido que en esta fuerza o en este logosol conocido como Tiatira, donde se gesta el nuevo corazón del hombre, identificada allí en ese Apocalipsis 2 como la estrella de la mañana. Estrella que es diferente a la connotación de lucero que hace Isaías 14, toda vez que el lucero hoy se identifica en la astronomía como una roca que refleja la luz del sol, mas no tiene luz propia. El término estrella así hoy se entiende como la luminofulgurancia que puede ser observable por el ojo humano en medio de la oscuridad. ¿Sabías que el Sol emite misteriosos latidos similares a los del corazón? Así es, los científicos han descubierto un patrón que se repite cada 10 a 10 segundos y que proviene de una llamarada solar. Esta señal, que se asemeja a un latido cardíaco, ha sido identificada en una erupción solar de clase C ubicada a casi 5.000 kilómetros sobre la superficie de la estrella. Según los expertos, estos patrones repetitivos se deben a estructuras similares a burbujas conocidas como islas magnéticas. Estas aparecen en la capa extendida eléctricamente conductora del Sol y comienzan a moverse rápidamente hacia el área de la llamarada, liberando una enorme cantidad de electrones que nuestros observatorios perciben como un pulso de radio. Este descubrimiento es inusual e importante, ya que nos ayuda a comprender cómo se libera y disipa la energía en la atmósfera del Sol durante estas explosiones increíblemente poderosas. Pues bien, este Sol, esta estrella de la mañana, que ya se entiende que es diferente al lucero que mora aquí, en el corazón del hombre y que le ocasiona la muerte, es la promesa o el nido de luz que se gesta allí en ese nuevo corazón, un corazón de carne diferente al corazón de piedra, o sea, al corazón de lucero que proyecta una luz que no es propia. Esa luz que no es propia, que es la de Lucifer, es la energía con la cual se alimenta esta entidad dentro del corazón del hombre. Una energía originada por el miedo, una energía originada por las pasiones y las necesidades propias de este planeta invadido. Ese corazón que nace en la iglesia de Tiatira, como hoy el mensajero lo cifra para este tiempo. Un nuevo sol central que rige el universo del hombre terrestre. Ese cuarto logosol o Tiatira en la revelación 12, 13, 29 manifiesta. Es el corazón cristal que si siente hacia abajo es la inteligencia emocional del mundo. Allí se identifica esta perversa estrategia utilizada como crecimiento personal, el manejo y manipulación de las emociones propias y de ajenos para dar paso a esa fuerza material que invade la mente y el corazón del hombre. De este logosol hacia abajo, el hombre cree en los 4 poderes de la oscuridad, pero es arriba la identidad
del yo soy. Por lo tanto, la gran memoria que mueve el hombre al propósito, verbo y la estrella Davitai, de los 5 destellos de luz o sabiduría, la que nosotros recibimos por encima del tercer reino eterno, fuente de amor, comprensión y la idea, el cristal contenedor y gestor de toda la inteligencia de la creación. Aparece así, no la inteligencia emocional, da paso a la inteligencia espiritual o inteligencia creacional. Por esto hacemos las obras que hemos visto hacer al Padre. Teátira Logosol. Allí se hace la obra que se vio hacer al Padre. Esa mecánica que le permite autoengendrarse y hoy en el hombre dar paso al Hijo del Hombre. Cuarto templo del Apocalipsis es la paciencia en el amor y la fuerza interna, cosecha de las obras posteriores del iniciado. Es penetrar la mente y corazón y escudriñarlo en la justicia. Pero es un altar donde el hombre borrego entrega su identidad espiritual al mundo. Es ese altar donde Jezabel sacrifica a sus ídolos. Es allí donde se hace la muerte del hombre terrestre, el cordero inmolado hoy en las cosas de los 4 poderes, en las cosas de la economía, de la política, de la religión y de la guerra. Es allí donde los de mente débiles, los cobardes en la búsqueda, se dejan seducir por las apariencias, o sea, por esa hermosa mujer, ¿no? Jezabel, tal cual como ocurre en este medio con la manipulación que se le ha hecho a la mujer, de la falsa comprensión. Aquí el hombre pierde su identidad en los abismos de la tosudez y el engaño. Se esclaviza de la religión, política, militarismo, sus tronos y posesiones. Solo los del conocimiento logran obtener la vara que mide y alumbra al tercer día y retiene ese nido de estrellas, ese nido como hoy, tal cual se ven esos grandes cúmulos como el de las Pléyades y que de idéntica manera se observarán en el hombre terrestre como en el nido de luz. Esa vara de conciencia, y allí ya la transliteración del símbolo de Jezabel, la fuerza oscura que da paso a la promesa de Apocalipsis 12:5 de revelación, cuando manifiesta que ella, en 2 aplicaciones, la primera como bárbaro y la segunda como la humanidad terrestre, da a luz un hijo varón. Varón no es dentro de la interpretación sexista, ¿no? ¿Por qué tiene que ser un hombre y no una mujer? No, varón es una vara muy grande y que hoy se identifica como ese varón en comparación a esa vara pequeñita que nos mostró como símbolo José en aquel tiempo cuando hacía escogencia del tutor de María, que regresa con vara de hierro, un conocimiento estelar que subyace allí mismo en ese corazón del hombre y que solamente a través de él quitar esas capas de perversidad puede dar paso a ese gran conocimiento. Ella, bárbaro, la humanidad da luz a un hijo varón. Y repito, que rige con vara de hierro a todas las naciones. Las naciones es toda esta integridad de estas 72.000 billones de células humanas terrestres que en sus 2 naturalezas, ya como Servilucis, da paso al hombre 144.000.
Y dice allí en ese Apocalipsis que el Hijo fue arrebatado hasta Dios, y escuchen bien, hasta su trono. Desaparece el trono de Lucifer, el trono de Jezabel, para dar paso al trono del anciano de los días, al trono del Padre Creador, ese Padre en sus dos naturalezas de Padre y Madre Bárbaro. Es así como en esta guerra hoy se puede comprender que a través de estos símbolos que están diseñados solamente para ser comprendidos por el lenguaje del espíritu y por unos códigos vivos que hoy en naturaleza de hombres entienden el verdadero mensaje. Estos que manifiesta aquí como lo del conocimiento, aquellos que han podido salir de este engaño tan impresionante en que está envuelto este planeta Tierra. Símbolos que hace 200 años igualmente se entrega por última vez al hombre terrestre. Es así como Bolívar, allí en 1830, el día antes de morir, en su famosa carta a Fanny, que la estupidez de la fuerza luciferina que geometriza todo el contenido espiritual y lectura de los símbolos, manifiestan que fue una carta que antes de morir se le escribió a su prima, que fue su amante. Miserable descifrado que no se compadece de la situación real de un hombre moribundo, ¿no? Difícilmente uno cuando está muriendo va a estar pensando en las novias y en todas esas cosas que pasó, no. Estaba solamente aquí, centrado en este proceso de muerte, bueno, en este mundo con mucho miedo, ¿no? Viéndola tan cerca. Es así que Bolívar manifiesta: recibiste los mensajes que te envié desde la cima del Chimborazo. Se recuerda allí esa abstracción, ¿no?, que tuvo Simón Bolívar allí en ese mítico monte del Chimborazo, donde hizo conexión con lo supremo, donde se vio envuelto en ese manto del iris, en ese manto que hoy como símbolo igualmente representan esos 7 colores que corresponden a esos 7 discos memorias ya regentados por este cuarto logosolo o Tiatira, ese corazón que Bolívar manifiesta allí, que recibe el mensaje, el conocimiento cifrado que en esa abstracción hizo Bolívar en ese momento. Dice: adiós Fanny, y aparece este nombre. Fanny, que viene del griego helenístico antiguo, que traduce coronada de laurel. Esa mujer que aparece con una corona de laurel, que como símbolo ostenta el mapa de Venezuela, que hoy ya se entiende que esa reina del sur es esa fuerza del corazón que nace en oposición a ese norte donde se sentó Lucifer y que radia muerte hacia abajo. Es esa reina del sur que irradia fuerza hacia arriba, hacia el ser crístico, hacia el yo soy, para alimentar todo el universo del hombre terrestre, los 7 logosoles. Adiós Fanny, todo ha terminado. Juventud, ilusiones, sonrisas y alegrías se funden en la nada. Son las obras del hombre. No queda registro de todo lo que ha acontecido a este corazón aquí encarnado. El corazón que identifica igualmente aquí Bolívar como
ese que nos ha traído ilusiones, sonrisas y alegrías pertenecientes a este impulso. Solo quedas tú como visión seráfica señoreando el infinito, dominando la eternidad. Porque es Bárbelo Padre en su función gestadora, el encargada de alimentar al nuevo ser, el nuevo cuerpo integrado por las células serviluces, a la cual le proporciona tanto el alimento de vida como el alimento del espíritu, la información creadora en cada una de sus pulsos de energía, de creación, pulsares que hoy ya en este tiempo nuevo del tercer día creador da paso a sostener la vida del hombre terrestre. El contenido semiótico de la Reina del Sur, hoy descifrado, es entregado en estos tiempos como la gran profecía del sur. Una profecía que es un conocimiento reformador del corazón del hombre terrestre a través de ese proceso que ya se identifica como la resurrección planetaria o la regeneración o esa reencarnación. Manifiesta allí el mensajero que nace aquí en estas tierras del sur, en la Reina del Sur, que se forja entre estas dos tierras manifiestas. Entonces entré en ella, en una nave, en la nave de su propio corazón, en su conocimiento que es sobre el saber de las mentes del dragón de la tierra, y conocí la evidencia de la Reina del Sur, que es desde antes de la existencia de la humanidad de este tiempo. Aquí para identificar así que esta fuerza que está alojada en el corazón del hombre terrestre es mucho antes que la humanidad de este planeta Tierra que la habita. Inclusive es mucho antes que la existencia de este planeta Tierra, ubicando así el descifrado preciso de lo que es la Reina del Sur. La Reina del Sur, en aplicación y como conocimiento del hombre, no es una tierra en específico, es la tierra del hombre terrestre, que está allí antes de la existencia de la humanidad de este tiempo, que viene perseguida y violada por el imperio invasor contra la vida humana. Perseguida allí se entiende ya por esa fuerza Jezabel, que enseña a comer solamente de la materia de este mundo para atentar contra la vida humana, violada por el imperio invasor contra la vida humana y sus 7 ordenanzas universales. Esas 7 energías, esas 7 fuerzas son identificadas como Logosol, pero es llegado el fin de los días y se descubre el traicionero árbol del paraíso. Ya para los que han sido inquietos han podido identificar ese mecanismo a través del cual desde ese pulsar tenebroso se envenena todo el cuerpo del hombre terrestre, árbol del paraíso, donde se tramó la mentira del bien y del mal. Una estrategia de Lucifer donde se le enseña al hombre a exigir entre dos posiciones que imperan en este mundo, el bien y el mal, pero que independientemente que escoja la que escoja, apuntan siempre hacia el mismo destino, hacia la muerte del hombre. Por esto los ejércitos celestiales llegan a demoler para siempre ese imperio que detiene el ascenso humano. Por ello me dijo: mira bien,
Ya se enfrentan los poderes materiales contra los espirituales. Este es el momento de la gran batalla de Revelación 19. Es allí, en el corazón del hombre, donde se da lugar esa batalla. Una batalla que solamente están designados para ganar aquellos que se dan a la tarea de reconocer primeramente al enemigo, pero más que todo reconocer dentro de sí mismo la esencia creadora de un Padre de vida. Los escudos defienden corazones, el que mora en tu pecho y en el de los tuyos. Las estrellas están fuera de mi alcance, por eso apunto a cada una con mi lanza. Debemos encontrar nuestro lugar. El mío es reforjarme para luchar una y otra vez. El hombre que prueba el veneno de los dioses debe escupir sus palabras. El crepúsculo de los dioses viene cada mañana, cuando nuestro mundo brilla más que las estrellas. ¿Cuánto más podríamos avanzar si no tuviéramos que cargar con nuestros miedos a cuestas? Entre cada latido de mi corazón, golpeo. Se cierne un dragón, sus alas baten en una canción de guerra. Nos convocan a las armas. Aquí termina la era de los dragones. ¡Sé una leyenda! Inquebrantable. Una legión de uno.